¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda Emerson Zárate de Requinto Andino. En esta oportunidad vamos a ver lo que es un tema muy importante para los que de repente están iniciando y para los que de repente ya tocan y no pueden controlar su tiempo. Ya de repente están tocando y se van muy rápido, están tocando, se van muy lento, ¿no? Entonces para ello voy a mostrarles también lo que es el metrónomo. Lo tengo acá instalado, lo van a ver acá al costado de la pantalla. Este es el metrónomo, ¿ya? El metrónomo pues nos va a controlar lo que es el tiempo de acuerdo a cómo estemos tocando. ¿Ya? Es como un marcapasos, diríamos. A ver, vamos a practicar. Digamos, el metrónomo lo voy a poner en 80, ¿ya? Ahí lo van a ver seguro. Y le vamos a poner play, ¿ya? Y el metrónomo empezaría así, ¿no? Entonces, o sea, ¿yo qué hago con eso, diríamos, no? O sea, eso nos sirve de repente para poder practicar, digamos, una melodía, ¿no? Muy lento, creo que es 80, vamos a ponerle en 90. Tocamos. Entonces ya se van dando cuenta, el metrónomo nos va a ayudar a eso, ¿no? Entonces estos numeritos de acá que ven, esos numeritos son los beats por minuto, o sea, los golpes por minuto que va a dar, ¿no? En un minuto, digamos, lo vamos a dividir 121, o sea, va a haber 121 golpecitos en un minuto. Ahora lo ponemos, digamos, por lo general va a estar entre 90, 95, así, ¿no? Lo que es en lo que tocamos, lo que es en requinto. Les voy a dar de repente un ejercicio acá, van a practicarlo en tiempo 90, cualquier melodía que estén practicando, ¿no? Van a hacerlo, digamos, desde 80, digamos, ¿no? Eso va a ser uno. Ahora le van a adelantar lo que es, digamos, a 90, a canciones un poquito más rápidas. Entonces, ese artefactito que vamos a llamar es el metrónomo, o bueno, la aplicación que tengo. Y también de repente algunos tengan este tipo de afinador en esta serie de la Korg TM50. Ahí también tenemos lo que es, los que de repente tienen este afinador y no se han dado cuenta, tienen el metrónomo también ahí activado. Y voy a practicar, ¿no? Pero en este caso es con lo que es con un timbre así pequeño, ¿no? Y también igual con eso lo practica, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál va a ser su tarea? O sea, practicar con metrónomo. Eso les va a ayudar a mejorar de repente su tiempo, ¿no? Entonces ya pues se van dando, digamos, los ejercicios que les iba enseñando anteriormente, de repente pueden practicarlo. Vamos a poner un tiempo, digamos, de 80, ¿ya? Entonces empezamos. El ejercicio que les enseñé. De repente ya le pueden adelantar el tiempo, digamos, ya hemos podido, digamos, en 80. Vamos a 100, vamos, ¿ya? Entonces, en cada golpe. Vamos. Ahora, digamos, ya nos está saliendo ya. 120, digamos, otra vez. Igualmente seguimos avanzando, ¿no? Ya. Vamos a ponernos, digamos, a 150, ¿verdad? De esa forma, ¿no? Entonces puedes usar lo que es el metrónomo, puedes usar de repente tu afinador que tenga metrónomo,
ahí de repente tienes este afinador y de repente no te has dado cuenta, ¿no? Entonces eso les voy dejando por acá. Les voy a dejar el enlace del metrónomo que estoy usando en lo que es en la descripción del video. También si desean me pueden escribir a mi WhatsApp 918-294623. Ahí se los voy a estar mandando, ¿ya? Entonces de esa forma traten de controlar su tiempo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el metrónomo. Lo seguimos bajando, de repente buscamos y hay que practicar la música que estemos aprendiendo con el metrónomo. Bueno, eso sería por el momento. Practiquen con el metrónomo. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos también más material. Sigan buscando abajo, tenemos material. También pueden buscarnos en Facebook. Estamos como Casa Musical Requinto Andino. También estamos vendiendo instrumentos. También estamos como clases de requinto. Estamos brindando la enseñanza a nivel virtual. Tenemos material preparado. De repente quieres llevar más organizado lo que son las clases, desde lo más básico hasta lo más, diríamos, lo más complejo, diríamos, ¿no? Entonces, suscríbanse a nuestro canal, déjenle like a este video, lo voy a dejar en Facebook también. Y de repente si alguno de ustedes quiere apoyarnos, de repente está aprendiendo con los videos que estamos dejando, acá les voy a dejar también un código de Yape por acá, los que de repente deseen colaborar voluntariamente. Los que de repente también quieren que se les haga algún cover, algún tutorial. No lo voy a poder subir acá a lo que es al YouTube porque, bueno, por esto de lo que están borrando los canales, pues por estar tocando música que no es de nosotros, ¿no? Entonces, de repente al interno se los puedo estar elaborando. Bueno, se cuidan, que tengan una buena tarde, una buena noche y bueno, nos vemos en otro video. Hasta la siguiente.